Todo apunta a que en este país estamos viviendo ya directamente sabotajes con intencionalidad política. Me explico. La línea de alta velocidad del AVE de Madrid a Sevilla ha sido atacada en 5 puntos diferentes, donde han cortado diferentes tramos de cable, un cable que apenas no lleva cobre, es decir, que en el mercado se podría vender por poco más de 300, 400 euros. Lo han cortado justamente un lunes de vuelta de un puente y justo cuando va a comenzar la feria de abril. Y acto y seguido, toda la oposición de este país ha empezado a decir que esto es culpa del gobierno de Óscar Puente y de Pedro Sánchez. El robo no tiene sentido a nivel de dinero. El robo no tiene sentido a nivel de los distintos puntos donde se ha hecho el robo. ¿Por qué se ha hecho, por lo tanto? Hay una hipótesis que todavía tiene que confirmarse, pero que es muy preocupante, de directamente sabotaje, para conseguir crear este clima de nada funciona, todo es horrible y que puedan meterle caña al gobierno, como está haciendo efectivamente el Partido Popular, como está haciendo Vox y, ojo, como está haciendo Alvise Pérez, que hay unos vídeos en los que literalmente decía que él alentaba el sabotaje contra Renfe. Vamos a verlo en el capítulo de hoy porque son bastante clarificadores. Vamos a ver también cómo la acusación popular en el juicio de Alberto Quirón, el novio de Ayuso, ha pedido precisamente que declare el jefe de Quirón. El jefe que le consiguió el contrato multimillonario al señor novio de Ayuso de 2 millones de euros por mascarillas y que después consiguió también que le comprase la empresa de su mujer, que apenas valía 30.000 euros, por $500.000. Por supuesto, se están negando a que declare, pero ahí está la clave del asunto. Vamos a ver cómo está ese proceso del que están siempre deseando que nos olvidemos, pero lo siento, en este capítulo no lo van a conseguir. Hoy va al Consejo de Ministros, amigos y amigas, la reducción de la jornada laboral de 40 horas a 37 horas y media, que es una reducción bastante moderadita, y aún así el Partido Popular ha dicho que va a votar en contra, por lo típico, porque dicen no a todo, sobre todo aquellas cosas que puedan suponer más derechos para la clase trabajadora de este país, pero no os lo perdáis, que los de Junts, los de Puigdemont, también han dicho que van a unir sus votos, otra vez más, a los del Partido Popular y que van a votar que no a esta reducción de la jornada laboral. A ver cómo se lo explican a todos sus votantes. Que gracias a ellos, en lugar de trabajar 37 horas y media, van a seguir trabajando las 40 de toda la vida. Por supuesto, el Partido Popular, en esta estrategia de decirle que no a todo, también vota que no al decreto de aranceles de Donald Trump, para combatir este proceso de locura absoluta en la que ha caído el presidente naranja de los Estados Unidos, y que en España íbamos a abordar de manera conjunta como país, pero bueno, el Partido Popular ha decidido que tampoco, que a esto no le vota a favor. Por cierto, en las Cortes Valencianas va a empezar ahora una comisión de investigación, 6 meses después, para estudiar qué pasó aquel fatídico 29 de octubre. ¿Y sabéis qué ha hecho el Partido Popular junto a Vox? Vetar que en la comisión de investigación pueda participar ninguna víctima de la Dana. No van a tener voz, porque saben que si les dan voz van a pedir la dimisión de Carlos Mazón. Tampoco van a permitir que esté Maribel Vilaplana, que fue la periodista que supuestamente comió con Mazón en el Ventorro aquel día mientras estuvo horas encerrado y la gente moría en las calles. Y noticia de última hora, no es gran sorpresa la verdad, pero el Tribunal Supremo ha rechazado que se impute a Juan Carlos I por todos sus delitos, presuntos delitos económicos. Vamos a ver todos estos temas hoy, martes 6 de mayo, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Lo que está ocurriendo en este país es muy preocupante. Es muy preocupante porque si lo que está pasando en la línea de alta velocidad de verdad es un sabotaje, nos está poniendo en una posición, en primer lugar, ya desesperado por parte de las opciones políticas que se están sumando a la crítica basada en un sabotaje, como si los sabotajes fuesen culpa del gobierno. Y en segundo lugar, pues estamos entrando en una nueva vía completamente inexplorada de oposición, que no tiene que ver simplemente con el criticarlo todo, decir que no a todo, simplemente por oponerte a lo que diga el gobierno y poco más que eso, sino que ya han llegado a utilizar pues tácticas que trascienden lo político y que tienen que ver con eso, con el sabotaje, con la acción directa. Decía Óscar Puente a las 10
casi 11 de la mañana, la operativa ya está plenamente restablecida tras una noche muy difícil para los viajeros y para el personal de Adif y Renfe, que han tenido que actuar en circunstancias tremendamente complejas. El robo de cable de señalización ha sido finalmente en 5 puntos, no en 4 como informamos ayer. En zonas de acceso a través de pistas forestales entre olivos iremos informando de los datos que vayamos recabando. Y estos son los 5 puntos. 5 puntos en una zona relativamente pequeña que de manera seguida han sustraído una cantidad de cable que no llega ni a los 300 metros. Además de un cable que no tiene especialmente gran cantidad de cobre, es decir, que no puede tener una aceptación demasiado económicamente rentable en el mercado negro, y que sí ha supuesto, sin embargo, una paralización de todos los trenes de pasajeros que durante muchísimas horas han tenido que estar esperando a que se solucionase el problema. Algunos están diciendo cosas como esta. Aquí Cristina decía, los que hicieron el sabotaje no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas. Y pone este vídeo Aznar. Hacer que haga, el que pueda aportar que aporte, el que se pueda mover que se mueva, el que pueda intentar, cada uno en su responsabilidad, tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos. El que pueda hacer que haga. Bueno, aquí yo no afirmo nada, pero sin embargo sí que parece curioso que estemos hablando en la España del 2025, en la España de la desesperación de una derecha que no sabe cómo volver al poder. Bueno, debería volver con la gente votándole, sobre todo, pero bueno, como no hay elecciones todavía a la vista, pues entiendo que están explorando todo tipo de opciones. Que estemos hablando ahora, incluso el ministro lo ha tenido que afirmar también, sobre un posible sabotaje en líneas de alta velocidad. Ha afirmado el ministro de Transportes, quien lo hacía sabía lo que estaba haciendo. El rédito económico es absolutamente despreciable, dice el ministro sobre el material robado. Si tú te vas a jugar la libertad por robar cable, vas a robarlo de una manera que te salga a cuenta. No vas a robar en 5 puntos diferentes de una manera tan extraña para que se paralice toda la red, pero que tú al mismo tiempo apenas saques dinero. Y al mismo tiempo los puntos justo donde no hay cámaras y donde más daño puedes hacer. Sin embargo, lo han hecho de esta manera. Por eso, la hipótesis por desgracia, del sabotaje está muy presente. Y claro, una vez ocurre esto, tenemos el Partido Popular haciendo este tipo de cosas. Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, una de las mentes más duras, quiero decir, porque lo suyo es embestir, no pensar, que tenemos la política española, dice, el lunes pasado, España se quedó un día sin electricidad y seguimos sin saber las causas. Como veis, intentan generar como una especie de relato consistente de lo ocurrido. El lunes nos quedamos sin energía. Una semana después, vuelve el caos, con miles de pasajeros atrapados en trenes sin agua, sin comida y sin formación. La negligencia del gobierno se cronifica y aquí no dimite nadie. Lo que pretenden es que dimita a alguien. Lo que pretende es desgastar a este gobierno y generar como una especie de sensación de caos generalizado de este país está en decadencia. Se va la luz un lunes, culpa de Pedro Sánchez. Unos trenes se quedan parados, es culpa de Pedro Sánchez. Vuelve el caos, con miles de pasajeros sin agua, sin comida. Bueno, en fin. Aquí el Partido Popular en su cuenta de Twitter. Es que hay que ver no solamente lo que ha ocurrido con el sabotaje, sino la utilización política del sabotaje que están dando algunos partidos políticos absolutamente irresponsables, que después se tratan a sí mismos de partidos de Estado, moderados y sensatos. Ya. Comparten esta imagen desde la cuenta oficial del Partido Popular de Óscar Puente, que en una entrevista de Onda Cero pues ha dicho que es su segunda noche sin dormir esta semana. Bueno, es decir, que tenemos un ministro que está haciendo su trabajo. Está bien. Otros, cuando tienen que hacer su trabajo, se encierran en el ventorro durante horas, sin dar señales de vida. Y apareciendo cuando ya la gente ha muerto o está todo destruido. Pero se están riendo aquí concretamente, dicen, nos morimos de pena. Pero lo importante, Sánchez está bien. O sea, se están riendo de que un ministro te diga que ha estado toda la noche trabajando. Claro, porque ellos están acostumbrados más a que cuando hay problemas, pues entonces te encierres en un restaurante hasta altas horas de la noche, ¿no? O sea, concretamente, de verdad, me gustaría que alguien me dijese cuál es el problema que ven en esta declaración de Óscar Puente. ¿Que ha estado trabajando? Nos morimos de pena. Es que no tienen vergüenza. Tratar de esta manera este asunto cuando protegen durante tanto tiempo a Amazon. Aquí lo decía Javi, decía, se mofan de que hay un ministro currando toda la noche mientras un presidente autonómico del PP sigue sin decir qué hacía mientras morían más de 200 personas. Es que esta oposición es miserable, es lamentable. No nos la merecemos como país, de verdad.
Y ahora vamos a leer este texto que ha escrito aquí en Twitter también Antonio Maestre, donde pone negro sobre blanco una lista de diferentes puntos sobre lo ocurrido con este presunto sabotaje a la línea de AVE. Primero, dice, sabotaje en el AVE, los hechos que hacen sospechar que puede ser un sabotaje y no un simple robo. 1. Es necesario un conocimiento técnico importante, saber la zona donde no hay vigilancia. Otro, han accedido por pistas forestales entre olivares. Han elegido un día de impacto muy importante, vuelta del Puente de Mayo y comienzo de la Feria de Abril en Sevilla. Otro, tener conocimiento de los cables que no son peligrosos. La catenaria tiene 26.000 voltios. Saber cuál es la utilidad de los cables robados. Son los cables que aportan información al centro de control y el tren para saber que la vía está despejada. Se han robado 200 metros de cable en 5 puntos distintos, unos 40 metros de cable por punto. Los cables robados apenas tienen cobre. El valor del cable robado oscila entre los 300 euros y los 500 euros, un valor escasísimo para la operativa necesaria para robarlo y los estragos producidos. Esto es muy relevante. 40 metros por punto, en los 5 puntos en los que se ha robado, 40, Y que el cable solo vale entre 300 y 500 euros. Porque no es precisamente un cable gordo o que pesa muchísimo, que tiene mucho cobre, ¿no? Es un cable que aporta información, es decir, es un cable donde se transporta información al centro de control. No hace falta que sea un cable gordo, es un cable informativo. No transporta energía en altas cantidades como la que necesita el tren. Y eso se vende, aunque sean 40 metros, por muy poco dinero. Para todo lo que tienes que montar en 5 puntos diferentes para robarlo todo. El coste penal del robo es muy superior a la ganancia económica. La ganancia económica es lo que os decía antes. ¿De verdad te la vas a jugar por 300 o 500 euros? Si te vas a gastar solamente la mitad en gasolina y en huir de la zona. ¿Puede ser un robo? Sí. El robo más absurdo y con menos beneficio de alguien con unos conocimientos técnicos y una operativa muy elevada y con unos costes penales elevadísimos. Es que lees esto y te echas a temblar sobre las posibilidades que se abren con este asunto. Es absolutamente tremendo, sobre todo si lo que hacemos después es escuchar a este señor, a Alvise Pérez, diciendo estas cosas. Me han echado de aviones y de trenes y yo públicamente confesé, estamos organizando sabotajes. Públicamente confesé que estamos organizando sabotajes. Lo habéis escuchado bien, ¿eh? Públicamente confesé que estamos haciendo sabotajes. A los trenes. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional. ¿Por qué el Supremo, Fiscalía y tal no me ha imputado todas las acciones que cometí en pandemia? Porque me las habría, igual que me han imputado sacar 20.000 personas a la calle y lo llaman desórdenes públicos, con la única intención de los 6 años de inhabilitación que me quieren pedir. ¿Ya? Que la petición máxima de 6 años de inhabilitación porque dicen saboteé todas las infraestructuras en el Supremo con el documento de Fiscalía. Me han echado de aviones. Bueno, pues ahí lo tenéis. Alvise Pérez hablando de sabotaje de trenes. Pero es que hay más, ¿eh? Alvise Pérez en su Telegram. Lo compartí aquí, Madrigal, si tenemos que sabotear trenes. El musical pone. Esto es la cuenta de... Vamos a hacerlo un poco más grande para que lo veáis mejor. La cuenta de Telegram de Alvise Pérez. Ahora que como eurodiputado soy judicialmente inviolable, vais a ver de qué somos capaces, como se atrevan a coaccionarnos para inyectarnos experimentos, encerrarnos en casa o prohibirnos movernos por nuestro propio país. Insisto, no habrá moderación alguna. Ni se atreven a hacer lo que nos hicieron en 2020. Si se atreven, a hacer lo que nos hicieron en 2020, preparaos porque vamos a pelear en grupos organizados por todo el país como no se ha visto nunca en este siglo. Y me da igual que Feijóo se sume a la coacción, que Abascal guarde silencio de bien queda mientras ampara a otro Stigman o que todo el sanchismo analfabeto nos llame insolidarios. Si tenemos que sabotear trenes, ¿lo habéis leído? Si tenemos que sabotear trenes y aviones, bloquear medio país y utilizar la fuerza legítima ante acciones y sentencias en firme como inconstitucionales en defensa de nuestros derechos fundamentales y querellarnos contra todo sanitario, autoridad y político que participe en ello, así lo haremos. Si tenemos que sabotear trenes. Es que esto es terrorífico. ¿Es casualidad? Bueno, podría ser una casualidad. Podría ser perfectamente una casualidad, pero que nos lo expliquen. Porque esto pinta muy mal.
amigos y amigas, pero que muy mal. Y por supuesto, no iba a faltar Isabel Díaz Ayuso aprovechando también todo esto para decir lo siguiente. A ver, nadie está a favor de que haya ningún sabotaje y si eso es así, pues todos lo condenamos, pero también lo que queda claro... Nadie estamos a favor de un sabotaje, pero si es así, claro, lo condenamos. Pero aún así, y ahora, después de dedicarle 6 segundos a decir, hombre, si es un sabotaje, evidentemente lo condenamos. Solo faltaría que dijese lo contrario. No, es un sabotaje, lo han hecho mis colegas y está bien hecho, porque así podemos criticar al gobierno. Hombre, no, pues tiene que decir, no, si es sabotaje lo condenamos. Ay, ¿quién lo habrá hecho? Ya acto seguido, después de dedicarle 6 segundos a hablar de esto, pues atención. Claro es que con este gobierno nada funciona desde hace muchos años. Faltan reformas profundas, falta sentido de Estado y desde que está gobernando Pedro Sánchez todo es un caos. Bueno, pues ya veis, o sea, dice, no, si es un sabotaje lo condenamos, pero desde que gobierna Pedro Sánchez todo es un caos. ¿Pero en qué quedamos? O sea, ¿que la hipótesis del sabotaje existe o es porque desde que gobierna Pedro Sánchez, así en general todo, de manera muy concreta, porque Ayuso es una estudiosa de lo concreto y lo general, todo es un caos? Como veis, aprovechándolo, pero desde el primer momento. Incluso llegando a hablar de sabotaje, bueno, si es, pues, en fin, también será culpa de Pedro Sánchez. También es un caos culpa de Pedro Sánchez que lo sabotee. Está ocurriendo en la red ferroviaria, que nunca había funcionado tan mal, está sucediendo en la PYME, en los temas de natalidad, en los temas de inmigración, en los temas económicos, funciona todo mal. Todo aquello que tiene que ver directamente con el gobierno, no digamos el apagón eléctrico, el futuro energético de España, todo es un caos, todo va a peor y España no se merece ni su buen nombre ni su economía que estemos en estas. ¿Qué explicaciones espera el gobierno respecto? Bueno, pues según ella, todo va muchísimo peor desde que gobierna Pedro Sánchez, a pesar de que las instituciones internacionales, la última fue el FMI, dijese que España era la única economía de todo el mundo, no de Europa, de todo el mundo, de las grandes economías de todo el mundo, que iba a crecer en este 2025. Pero bueno, en fin, que todo va muchísimo peor desde que gobierna Pedro Sánchez. Sin embargo, Madrid, concretamente, como gobierna ella, va perfectamente bien. O sea, es algo extraño, ¿no? Porque al mismo tiempo que España va fatal, es lo peor, Madrid va mejor que nunca. Porque son cosas diferentes, ya sabéis que son dos países distintos. En fin, y es curioso que diga, no, Renfe nunca ha funcionado peor, el transporte nunca ha funcionado peor, porque claro, justo el mismo día en el que se producía el sabotaje contra la red de alta velocidad, lo publica la ABC, no es esto un diario social comunista, la línea 5 y 6 del metro de Madrid, competencia autonómica de Isabel Díaz Ayuso, también sufrían un apagón eléctrico que provocaba la interrupción en el servicio. Hubo también miles de personas que se quedaron atrapadas dentro de los vagones de metro. Aquí tenéis una imagen de ese momento. No sé, Ayuso, esto también es culpa de Pedro Sánchez, que el metro de Madrid, que es competencia tuya, no funcione. Y esto no fue un sabotaje, Ayuso. Además, hora punta, a las 7 de la mañana, cuando lo coge todo el mundo para ir a trabajar. Esto no fue un sabotaje, Ayuso. Esto fue, pues, que dejó de funcionar, pues a saber por qué problema técnico. Vamos a salir ahora a decir, no, desde que gobierna Ayuso el metro se para más. Pues yo creo que no. Podemos decir muchas cosas que pasan desde que gobierna Ayuso, que son bastante más graves, como las 7.291 víctimas, por ejemplo. Pero para que os fijéis, que al mismo tiempo que Ayuso está ahí con esa chulería hablando de que Pedro Sánchez culpable, bla, 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 resulta que en su propia competencia le ocurre esto. Pero claro, no lo vayas a decir. Entonces es que eres un aliado socialcomunista del malvado gobierno. En fin, amigos y amigas. Y hablando de Isabel Díaz Ayuso, pues malas noticias para ella, porque la acusación popular le ha pedido a la jueza que está llevando todo el caso de Alberto Quirón que impute al jefe de la pareja de Ayuso en Quirón y su mujer. Esto es, las dos personas que están directamente relacionadas con Alberto Quirón y que ha citado mucho en su defensa para intentar justificar todas las cosas que ha hecho. ¿Quién es el hombre? Pues un directivo de Quirón que fue el que le consiguió el contrato de 2 millones, por el que sacó una comisión de 2 millones de euros por vender mascarillas en lo peor de la pandemia. ¿Quién es su mujer? Pues la persona a la que Alberto Quirón le compró una empresa de belleza que se llamaba Círculo Belleza SL por $500.000 euros, cuando la empresa solamente tenía como bienes un ordenador portátil del 2013, que iría eso a pedales, y 2 máquinas de depilación. Que me dirás tú, ¿para qué quería 2 máquinas de depilación y un ordenador portátil por $500.000 euros? Pues la hipótesis de la acusación
es que lo que hizo fue devolverle un pago de la comisión de 2 millones de euros al jefe del directivo de Quirón a través de la compra de una empresa que no valía eso, con un sobreprecio muy alto que le metieron, y así darle de una manera, digamos, legal o más limpia el medio millón de euros. O sea, es una operación bastante cutre y bastante evidente también. Quiero pagarte porque tú me has conseguido cobrar yo un pastón, 2 millones de pavos, quedamos que te pagaría medio millón, pero claro, no te puedo pagar medio millón en tu cuenta y ya está. Tenemos que justificarlo de alguna manera. Bueno, pues me compras la empresa de mi mujer, tal y cual. El novio Ayuso explicó que no, que esto no era del todo así, que la compró porque tenía una red de distribución de material muy importante, la empresa esta de las 2 máquinas de depilación, que es a todas luces mentira, porque me diréis, ¿cómo va a tener una red de distribución brutal por toda España una empresa que no tiene beneficios ni trabajadores y que solo tiene 2 máquinas de depilación? En fin, es que es delirante. Pero ya que ha utilizado tanto a estos dos para intentar parapetarse, excusarse, explicarse con lo ocurrido, pues que los imputen y que den explicaciones. Porque aquí quien da la sensación que también se ha forrado con este asunto, medio millón de euros, ha sido pues este directivo de Quirón y su mujer. Así que malas noticias para Alberto Quirón, supongo que ya estará buscando billetes de avión para irse de nuevo a Nueva York o a Miami, como ha hecho también Carlos Mazón, que ya sabéis que es lo que se estila ahora cada vez que tienes un problema en el Partido Popular. ¿Qué está haciendo maldito Junts para Cataluña? Bueno, pues empecemos primero con lo que va hoy al Consejo de Ministros. Esto tenía que ir el martes pasado, pero evidentemente hubo un apagón masivo en España y decidieron pues trasladarlo a la siguiente semana. Esto es la aprobación en Consejo de Ministros de la reducción de la jornada laboral, una de las banderas políticas de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, del espacio de Sumar, y también una medida que yo creo que es muy necesaria para este país, para aumentar la productividad, para mejorar en conciliación, para básicamente poder vivir más y trabajar aunque sea un poquito menos. Estamos hablando de una reducción de 2,5 horas semanales con el mantenimiento del sueldo. Es bastante poco. Sinceramente, no es la gran medida, pero es un buen primer paso, así que lo aplaudo. Implica muchas cosas a nivel de poder llegar antes a casa, tener que depender menos de contratar cuidados fuera, llevar a tus hijos a la guardería o tener a alguien en casa para que cuide a tus hijos, poder dedicar el tiempo a tareas del hogar que antes pues igual tenías que meter a los fines de semana quitándote a ti descanso, muchas cosas. Y además, en una jornada laboral que durante un siglo entero, desde 1919, lleva siendo de 8 horas, cuando se conquistó la semana laboral de 8 horas con la huelga de la canadiense en 1919. Un siglo después no ha cambiado la productividad. Claro que ha cambiado la productividad, claro que somos más productivos, claro que se puede pensar en reducir la jornada laboral. Sin embargo, hemos estado un siglo entero atenazados, primero por los años de dictadura, en los que de facto no se respetaba la jornada laboral de 8 horas, y después 40 años de democracia en los que cada vez que se ha insinuado la posibilidad de reducir la jornada laboral, ha salido la patronal a decir que no, que es imposible. Que es básicamente lo que dicen siempre de todo. ¿Se puede subir el salario mínimo? No, imposible, o quebraremos. Se sube y no quiebran. ¿Se puede reducir la jornada laboral? No, imposible. Se reduce y no se quiebra. De hecho, las 37 horas y media es una jornada laboral que ya tienen muchos convenios, ya tienen muchos trabajos. Sin embargo, ahora es la cuestión de repartirlo entre todos. Bueno, pues esta cosa que es tan de sentido común y que hoy se aprueba en el Consejo de Ministros, el problema es que tiene una difícil aprobación en el Congreso de los Diputados. Porque para sacarlo adelante necesitas una mayoría que hoy por hoy pues es inexistente, porque este gobierno sufre cada vez que tiene que sacar una mayoría. ¿Por qué? Hombre, porque tiene a Junts que tiene que votar a favor. Y Junts, pues a pesar de querer a este gobierno, básicamente porque no querían un gobierno de Feijóo con Vox, porque, vamos, si te dicen que te quieren ilegalizar, igual prefieres que no gobierne Vox, aunque últimamente parece que ya no les importa demasiado a los de Puigdemont, pero bueno, ahora vamos con eso. Pues resulta que votarán a favor de este gobierno, pero al fin y al cabo son un partido de derechas. Puigdemont es un tío de derechas, que en lo económico tiene mucho más que ver con Feijóo, con Abascal, que con Pedro Sánchez o Yolanda Díaz. Y por lo tanto, lo que va a hacer Puigdemont, pues de momento es hacerse de rogar. Y lo que están diciendo es que tal y como está la ley ahora mismo, que no la aprueban en el Congreso de los Diputados. Una cosa que, por cierto, pues también dice el Partido Popular. Que ya sabéis que recientemente, pues estos dos, PP y Puigdemont, a pesar de haber dicho tantas barbaridades del Partido Popular de Puigdemont, prófugo de la justicia, Pedro Sánchez tiene que dimitir porque
las cosas las vota con Puigdemont. Bueno, pues cuando resulta que son ellos los que votan las cosas con Puigdemont, el problema se desvanece. Entonces los votos de Puigdemont son preciados, son preciosos, imprescindibles, y los aceptan alegremente. Bueno, pues en este caso, con este asunto, también lo van a hacer. Porque el Partido Popular efectivamente también dice que no, que en contra. ¿En contra por qué? Pues bueno, por dos cosas. O sea, primero, porque quieren que los españoles sigan trabajando 40 horas a la semana, que se lo vendan a sus votantes. Mira, la verdad que gracias a nosotros sigues trabajando 40 horas cuando podrías tener 2 horas y media libres más. Pero bueno, así somos nosotros. Y en segundo lugar, y tienen que ver más con esto, porque lo primero va a ser difícil justificarlo delante de sus votantes, lo segundo tiene que ver con que votan que no sistemáticamente a cualquier cosa que haga este gobierno. Da igual. Aunque sea una medida beneficiosa, da igual, no. Aunque sea algo bueno para los trabajadores, da igual, no. Esa es la política del Partido Popular, un no a todo. Un intentar que caiga este gobierno, porque antes que los españoles trabajen menos, lo que pretenden es que se vea una derrota parlamentaria del gobierno en el Congreso de los Diputados. Esa es su obsesión principal. Eso es lo que les vuelve locos, lo que les pone cachondos. Intentar que no salgan adelante medidas. Y así puedan decir, no, este gobierno está fracasado, elecciones ya, bla, 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 y vuelvan con la cantinela de siempre. Eso sí, con esto van a tener problemas, en el Partido Popular y en Junts, para que explicarle a sus votantes, oye, gracias a nosotros que hemos votado en contra, porque tendrán que votar en contra y tendrá que aparecer votos en contra, todos los del Partido Popular y todos los de Junts, la reducción de la jornada no se va a producir. Las excusas son las de siempre, no, la economía, no sé qué, no sé cuántos. También os lo digo que es, como siempre, mentira. Y el Partido Popular, en esta deriva de votar que no a todo, pues también han dicho que van a votar que no al decreto para responder a los aranceles de Donald Trump. Esto también debería ser una política patriótica, ¿no? De, joder, hay un presidente naranja en los Estados Unidos, en ese imperio estadounidense decadente, que nos quieren joder no solamente a los españoles, sino a los europeos, a los asiáticos, a todo Dios, vamos. Todo país del mundo, incluso aquellos que no tienen ni habitantes, como unas islas a las que le puso este pedazo de mediocre un arancel también del 10%, han recibido o aranceles o la amenaza de aranceles de Donald Trump. Y hay que estar preparado para eso. Y por lo tanto se aprueba un plan para combatir los aranceles de Donald Trump. ¿Qué hace el Partido Popular? Al principio buenas palabras, al final te dice que tampoco te lo vota a favor. ¿Por qué? Porque dice que no asume ninguna de las medidas que el Partido Popular pone encima de la mesa para luchar contra los aranceles de Trump, que son cosas como prolongar la vida de centrales nucleares en un país que somos superpotencia en energía verde, o por ejemplo bajarle los impuestos a las grandes energéticas. ¿Qué me dirás? ¿Qué tiene que ver esto con luchar contra los aranceles de Trump? Bajarle los impuestos a las grandes energéticas que ya tienen unos beneficios de miles de millones cada año. Pues nada que ver con los aranceles, nada que ver con una política sensata de exteriores respecto a lo que hacen los Estados Unidos, sino, una vez más, pues eso, con el intentar desgastar a este gobierno. Es que hay poco más que esto. Bueno, y también supongo que blindar los beneficios de las grandes energéticas, porque a esta gente pues le da absolutamente igual. Explicitarlo de esta manera. Por cierto, con los votos de Junts también, que un impuesto que tenían las energéticas se lo quitaron gracias a los votos de Junts. Que para ser los serviles de las eléctricas o de Trump o de quien toque, es decir, de quien tenga mucho dinero, son los primeros en la fila y ahí no les importa si se hace con Puigdemont o se hace con quien sea. Mientras sirva para salvaguardar los intereses de los que ya son muy multimillonarios. Y esto ya es el culmen de la sinvergonzonería del Partido Popular y Vox, y es que en las Cortes Valencianas se va a hacer una comisión de investigación sobre el asunto de la Dana. Me diréis, ha tardado mucho, sí, y tanto que ha tardado mucho, pero para lo que va a ser, como si tardase más. Porque resulta que PP y Vox han vetado, literalmente vetado, que puedan intervenir familiares de las víctimas. Eso sí, ¿sabéis a quién han llamado? A Pedro Sánchez y a 4 ministros. A Pedro Sánchez y a 4 ministros y solamente a 2 consellers de Mazón. ¿Entendéis el delirio que es este? Cuando la jueza de Catarrocha está diciendo claramente que la responsabilidad de emergencias es responsabilidad autonómica, no se le ocurre otra cosa a las Cortes Valencianas que pedir que vayan a comparecer 4 ministros y el presidente del gobierno, pero al mismo tiempo solamente de sus consejeros solo llevan a 2. Es decir, autonómicos 2. Del gobierno central a 4 más 1, a 5. Y por supuesto los familiares de las víctimas, que son los que más tienen que decir dónde estaban, cómo fue todo,
cómo murieron sus seres queridos, tienen una rabia dentro que tienen que explicar. Esos ni los invitan. Es que ni invitarlos. Es que es asqueroso. Y a quien tampoco van a invitar es a Maribel Vilaplana, que es esta periodista que estuvo comiendo en el Ventorro durante horas y horas mientras la gente moría en las calles, y esta tampoco quieren que dé ningún tipo de explicación. Igual que, por ejemplo, el chofer de Mazón, que él sabrá dónde estaba, si le tenía que traer y llevar. Bueno, pues tampoco. Ese tampoco va a comparecer. Lo han vetado. PP y Vox solamente quiere que hable Pedro Sánchez y los ministros sobre algo en lo que ni siquiera tenían las competencias para actuar en ese momento. Porque Mazón, además, se resistió a declarar la emergencia en nivel 3 de emergencias, que por cierto sí activó el otro día cuando se fue la luz en España, para que asumiese el trabajo el gobierno central. Es que es alucinante. O sea, tienes una riada tremenda, una dana. Dices, no, ya me quedo yo aquí, que lo hago todo bien, y mueren 228 personas mientras tú estás en el Ventorro. Después resulta que hay un apagón en el que no muere nadie, por fortuna. Bueno, algunas personas sí murieron en todo el estado, que se puede asociar al apagón, pero nada que ver con las 228 personas solo en Valencia por una riada. Y resulta que entonces sí delegas las competencias y pides que sea el gobierno quien lo gestione. Es un grado de ser miserable que de verdad que me abruma. Y por cierto, Alvise Pérez, que veíamos antes ese vídeo diciendo que llamaba al sabotaje, etcétera, etcétera, ese vídeo tan preocupante, ahora resulta que le han abierto una tercera causa en el Tribunal Supremo. Ahora lo están investigando también por injurias y coacciones a una fiscal de Valencia. Y esta nueva causa se suma a otras dos anteriores. Una primera por haberse inventado una PCR falsa, donde decía que Salvador Illa tenía coronavirus cuando era candidato a las elecciones catalanas. Y otra también por financiación ilegal, en la que básicamente le pedía 100.000 euros a un empresario de criptomonedas para a cambio hacer trabajo que a él le beneficiase económicamente. Anda, que el tipo está sembrado y espera que no le caiga otra más por el asunto de los sabotajes que tan alegremente defendía hace apenas unos meses. Y ya la noticia, pues bueno, a la que estamos acostumbrados, porque es que este país, ¿verdad?, seguimos siendo los más serviles del mundo con los Borbones, es que esto es inexplicable. Resulta que el Supremo ha rechazado imputar una vez más al rey emérito por la gestión de su fortuna. La Sala de lo Penal inadmite la querella presentada, entre otros, por jueces jubilados y exfiscales contra Juan Carlos I, esgrimiendo los argumentos que usó anticorrupción ya en 2022 para exonerarle. Que o han prescrito, porque ha pasado suficiente tiempo, o que ya se habían pagado a Hacienda esas cosas que, bueno, pues que presuntamente eran delitos de fraude fiscal. Pero claro, no te jode, o sea, el rey Juan Carlos siempre se libra por lo mismo. Primero, porque cuando lo hizo era inviolable. Por la Constitución, por la maldita Constitución en la que aparece que el rey Juan Carlos o cualquier rey de España o el rey Felipe son inviolables. Pueden hacer lo que les dé la maldita gana. Segundo, porque las cosas que hizo, ya no siendo inviolable, porque ya no era rey de España, sino que era rey emérito, porque el rey ya era su hijo a partir del 2014, resulta que esas cosas, vaya por Dios, han prescrito. Porque ha pasado suficiente tiempo sin que se juzgue. Esto también es una vergüenza espectacular. Y el siguiente es que aquello que ni era inviolable ni ha prescrito, resulta que ya se pagó. ¿Y por qué se pagó? Porque le avisaron rápidamente de Hacienda, oye, tienes que pagar esto. Esto es algo que no te hacen, a nadie se lo hacen. Bueno, pues el tipo pagó rápidamente, ahí lo paga y se libra. Y ahora el tipo pues está ahí en San Xenxo, con su barco que se llama Bribón, nunca mejor dicho, pues haciendo sus regatillas y pasándolo en grande y riéndose en la cara de los españoles. Has robado a manos llenas y no hay manera de juzgarle. Es que esto es vergonzoso. Y ahora vamos rápidamente con el apartado internacional, porque hay alguna cosilla interesante. Ya se confirma que el candidato ultranacionalista rumano ha ganado la primera vuelta con un margen brutal, con el 40%. La segunda persona más votada para las elecciones presidenciales ha sacado el 20%, que es el alcalde de Bucarest, que era un candidato liberal. Y el líder de la extrema derecha rumana, en esta repetición electoral, porque recordad que en Rumanía se clausuraron las anteriores elecciones y se obligó a la repetición por el Tribunal Constitucional porque hubo injerencia rusa a favor del candidato de ultraderecha, por supuesto cercano a Vladimir Putin, que finalmente fue inhabilitado y pusieron a otro, al que ahora ese candidato también apoya, que es este señor de aquí, George Simeon, que ha ganado con un margen brutal. Porque tú puedes hacer que un candidato pues no se presente a las elecciones porque demuestras, y es lo demostraron los servicios de inteligencia y el Tribunal Constitucional, que estaba de alguna manera amparado por un país extranjero, intentando intervenir en las elecciones soberanas de un país. Pero claro, esa intervención ya la has producido.
y has generado ese clima, has lanzado esas opiniones, has puesto en el centro del debate los debates que le benefician a esta gente, y entonces, cuando quitas a ese candidato y pones a otro, pero que dice cosas parecidas, cercanas a la extrema derecha, a Putin y demás, pues entonces, ¿qué crees que va a pasar? Pues que va a ganar ese candidato. Y es lo que literalmente ha pasado, ha ganado el candidato este de la extrema derecha, que además dice algunas cosas absolutamente delirantes para ser un país europeo como Rumanía, ¿eh? Dice cosas como: estamos totalmente de acuerdo con la ideología MAGA. La ideología MAGA es Make America Great Again. Es como ser mediocre para decir estoy de acuerdo con Make America Great Again si eres de Rumanía, macho. Eres de Bucarest. ¿De qué me estás hablando de Make America Great Again? Somos un partido trampista, ha afirmado Simeon tras su victoria electoral. Simeon es vicepresidente del grupo de los conservadores y reformistas en el Parlamento Europeo. El político es también un enemigo acérrimo del matrimonio homosexual. Bueno, pues, en fin, amigos y amigas, vamos a tener otro Viktor Orbán, con toda probabilidad, en el este de Europa, que es la mejor victoria que le puedes ofrecer a Vladimir Putin. A Vladimir Putin, más que lograr victorias militares, lo que le interesa es lograr victorias políticas y poner a muchas sucursales suyas, a mucha gente parecida a él, en todos los países, en máxima cantidad de países europeos que pueda. En Hungría ya tiene a Euro, ahora va a poner otro en Rumanía, que también tiene aspiraciones de conquista de territorios cercanos, como se quiere hacer con Moldavia, por ejemplo, que niega que Moldavia sea un país y quiere integrarla dentro de Rumanía. Hay partes de Ucrania donde se habla rumano que también quiere integrarlas dentro de Rumanía. Es decir, pues un Putin, pero a la romana. O un Trump a la romana. Es que ya no es distinguible. Pero esa es la principal victoria que quiere Putin. Porque cuantos más personas como Orbán o como este señor haya en Europa, menos problemas va a tener él para hacer lo que le dé la maldita gana. En cualquier lado. Y por eso ampara, como ha hecho en Francia con Marine Le Pen o como hace en España con Vox, a todos los partidos de extrema derecha en Europa que pueden desestabilizar el orden actual y poner a gente cercana a él en los diferentes gobiernos. Y hablando de Trump también, resulta que ahora la última noticia de esta administración delirante es que va a pagar $1000 a los migrantes sin papeles que acepten autodeportarse a los Estados Unidos. O sea, el clima de tensión, de horror que está generando Trump en los Estados Unidos ha llegado a un punto en el que incluso te ofrecen, como cuando vas a un supermercado y pasas por esta autocaja, ¿no? Que te lo haces tú mismo, pip, pip, pagas y te vas. Pues aquí igual, autodeportación, y si te autodeportas te doy $1000. Y hay gente que evidentemente, que jamás iría a ser deportada, que se está planteando, pues tal vez me voy y cobro los $1000 porque, joder, antes de que me pillen y me manden a una macrocárcel en El Salvador, me quiten a mis hijos y me quede sin derechos, pues igual acepto los $1000 y me voy corriendo de aquí. Que es una distopía lo que está viviendo ahora mismo Donald Trump. Bueno, y mientras tanto se dedica a hacer cosas como esta. Trump anuncia un arancel del 100%, casi como a China, a todas las películas producidas en el extranjero. Es decir, o una película se hace en Hollywood o en Estados Unidos no quiere que se vea. Cuando en todo el maldito mundo hemos estado durante décadas tragándonos con patatas todas las películas que se hacían en Hollywood. Todas las pelis que se hacían en Hollywood nos las hemos visto 1000 veces. Todo el entramado cultural mundial de Occidente, y también de parte de no Occidente, ha sido construido desde los Estados Unidos. Nos lo hemos tenido que comer con patatas, y ahora, para alguna película que se produce en Europa, o alguna película que se puede producir en Latinoamérica, o en China, o en Asia en general, resulta que ahora les va a poner un arancel del 100%. De verdad que este tío es intolerable. Para después que haya aquí gente en Europa diciéndote que yo soy trumpista al 100%, como el candidato rumano. De verdad que hay que ser muy miserable. En fin, amigos y amigas, vamos ahora con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comencemos nuestro recorrido en Barcelona un 6 de mayo de 1937. La Guerra Civil Española está en pleno desarrollo, pero en la capital catalana no son las tropas de Franco las que protagonizan los enfrentamientos, sino las propias fuerzas republicanas. Los tristemente célebres sucesos de mayo del 37 representan uno de los episodios más dolorosos de la división interna en el bando antifascista. Lo que comenzó el 3 de mayo como un intento del gobierno republicano y de los comunistas del SUC de tomar el control del edificio de Telefónica en Barcelona, controlado por los anarquistas de la CNT, derivó en varios días de violentos enfrentamientos callejeros.
De un lado, las fuerzas gubernamentales apoyadas por el Partido Comunista, y del otro, los militantes de la CNT-FAI y del POUM, que fueron los que realmente se echaron sobre sus espaldas la defensa de Barcelona los días posteriores al golpe de Estado y que se hicieron con el control efectivo de la ciudad. El resultado, pues cerca de 500 muertos y más de 1000 heridos, todos ellos luchadores por la causa republicana y de la libertad en nuestro país. Estos enfrentamientos fratricidas reflejaron las profundas tensiones ideológicas que existían en el seno de la izquierda internacional. El POUM y los anarquistas defendían la idea de que la guerra y la revolución social debían avanzar simultáneamente. Y el Partido Comunista, siguiendo las directrices de Stalin, sostenía que primero había que ganar la guerra y después ya hacer la revolución. George Orwell, que se encontraba entonces en Barcelona durante estos sucesos como miembro de la milicia del POUM, dejó un vívido testimonio de aquellos días en su obra de Homenaje a Cataluña, que os recomiendo encarecidamente, aunque evidentemente toma mucho partido por el POUM y por los anarquistas porque era donde él estaba militando en ese momento, pero sirve para ver el ambiente que se vivía en la ciudad en su momento. Para Orwell estos acontecimientos marcaron de alguna manera el inicio de su desilusión con ciertos sectores de la izquierda y especialmente con el stalinismo. La trágica lección de los sucesos de mayo sigue resonando en nuestros días. La división de las fuerzas progresistas casi siempre beneficia la reacción. Francisco Franco, desde su cuartel general, observaba con satisfacción cómo sus enemigos se debilitaban mutuamente. Avancemos ahora 4 años en el tiempo, hasta el 6 de mayo de 1941. En la Unión Soviética, Joseph Stalin era nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo. Este nombramiento consolidaba formalmente el poder absoluto que Stalin ya ejercía de facto sobre el Estado soviético. Este momento coincide además con uno de los periodos más complejos y contradictorios de la historia soviética. Por un lado, la Unión Soviética se preparaba para enfrentar la invasión nazi que comenzaría apenas un mes y medio después, el 22 de junio. Por otro, el país aún sufría las consecuencias de las grandes purgas de 1936-1938 que habían diezmado tanto al Partido Comunista como al Ejército Rojo. La figura de Stalin representa una de las grandes paradojas históricas del siglo XX, porque bajo su liderazgo la Unión Soviética logró transformarse de un país agrario a un país que era potencia industrial y científica, capaz de derrotar a la maquinaria bélica nazi en la batalla de Stalingrado y liderar la liberación de Europa Oriental. Sin embargo, esta transformación se produjo a un coste humano terrible, con millones de víctimas de la represión, las deportaciones y la colectivización forzosa y evidentemente una dictadura totalitaria que incluso los comunistas de otros países criticaban por insufrible. Saltemos ahora al siglo XXI, concretamente al 6 de mayo del 2012, cuando en esta fecha Francia vivió un momento de cierta esperanza con la victoria electoral de François Hollande, candidato del Partido Socialista frente al conservador Nicolas Sarkozy. Hollande se convertía así en el segundo presidente socialista de la Quinta República Francesa tras François Mitterrand. La victoria de Hollande despertó grandes expectativas entre los sectores progresistas franceses y europeos. Su campaña, bajo el lema del cambio es ahora, prometía una alternativa al modelo neoliberal que dominaba en Europa, especialmente tras la crisis financiera del 2008. En su discurso, Hollande se comprometió a combatir la austeridad y a defender el modelo social europeo. Sin embargo, la presidencia de Hollande pronto desilusionó a muchos de sus votantes. Sus políticas económicas apenas se diferenciaron de las de su predecesor conservador e incluso promovió reformas laborales que debilitaron los derechos de los trabajadores, como la tristemente célebre Ley El Khomri. Su popularidad se desplomó hasta niveles históricos, lo que llevó a no presentarse a la reelección en 2017. Y para terminar, por cierto, Emmanuel Macron fue ministro de Hollande, por recordarlo. Para terminar este recorrido temporal, retrocedamos ahora en la historia hasta el 6 de mayo de 1758, cuando nacía en la ciudad francesa de Arras Maximilien Robespierre, una de las figuras más complejas y debatidas también de la Revolución Francesa. Abogado de profesión, Robespierre se convirtió en uno de los líderes más destacados del proceso revolucionario, defendiendo principios como la soberanía popular, el sufragio universal masculino y la abolición de la esclavitud. Sin embargo, su nombre ha quedado asociado principalmente al periodo del terror, durante el cual, como miembro del Comité de Salvación Pública, fue responsable de numerosas ejecuciones de presuntos enemigos de la revolución.
La figura de Robespierre nos enfrenta a algunas de las preguntas más difíciles sobre la ética de los procesos revolucionarios. ¿Hasta qué punto son justificables medidas extremas en defensa de ideales emancipadores? ¿Cómo evitar que la necesaria defensa de las conquistas populares degenere en un ciclo de represión que termine devorando a la propia revolución? El propio Robespierre parece haberse planteado esos mismos dilemas, porque en un célebre discurso pronunciado en febrero de 1794 afirmó: si el resorte del gobierno popular en tiempos de paz es la virtud, el resorte del gobierno popular en tiempos de revolución es a la vez la virtud y el terror. La virtud sin la cual el terror es funesto, el terror sin el cual la virtud es impotente. Apenas unos meses después de pronunciar estas palabras, el 28 de julio de 1794, Robespierre mismo sería guillotinado, víctima del mismo instrumento de terror que él había ayudado a instaurar. Su caída marcó el fin del periodo más radical de la Revolución Francesa y el inicio de una reacción termidoriana que prepararía el camino para la llegada al poder de Napoleón Bonaparte. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestra respuesta. Ya sabéis que a veces me hace gracia leer algunos comentarios de gente que, despistada, entra en este podcast y pone cosas como esta. Dice aquí Manolo Sánchez. Buen nombre, ¿eh? Aunque le joderá apellidarse Sánchez, pero bueno, en fin, es un apellido muy español. Dice: menudo mogollón de chotillos que te escuchan. Delon. Entiendo que me dice Delon por Alain Delon. En fin, mogollón de chotillos, ¿eh? Pero con esas simplezas de listillo serán bots pagados por todos. Así que, amigos y amigas, una de dos. O sois chotillos, un mogollón de chotillos, al menos reconoce que son un mogollón, porque hay bastantes por aquí, sois bastantes por aquí escuchándome, o sois bots, lo siento. Si os creíais humanos, os mirabais al espejo y veíais el rostro de un ser humano, siento comunicaros que no, que sois bots, además pagados por todos. Pagados por el gobierno. Es que te tienes que reír de esta gente, ¿eh? Cuando escuchan algo que no les gusta y ve que hay gente que lo comparte, esa gente no puede existir. Tienen que ser chotillos o bots pagados por el gobierno. Es alucinante. Aquí Elves, ya algo más, unas personas más normales, vamos a leer ahora, dice: todas estas movidas de la derecha se basan en lo que el ínclito Antonio Machado escribió. Fuerzas poderosas militan hoy contra los que suponíamos más firmes cimientos y más altos objetivos. Y la principal arma del fascismo es la mentira. Alberto Cordero dice: hay que entender a nuestra garrapata nacional Abascal. Está muy nervioso por lo que se le viene encima y sobre todo tiene miedo a perder el negocio del patriotismo que tan bien montado tiene. Por otro lado, si tuviéramos que decirle a este tipo lo que nos parece, no acabaríamos y no creo que fuera nada bonito. Y del Partido Popular, que decir, que cada día da más pereza. Y de Mazón, que ojalá se sepa el tema de dónde estuvo. Dude Félix dice: ¿cómo me gustaría que Abascal dejara de hablar por mí? Yo sí quiero pagar impuestos. Tengo por costumbre, cuando voy al médico o me tienen que hacer una prueba, mirar las máquinas que se utilizan para hacerlas. Esas máquinas las hemos pagado a pachas entre todos. No necesitamos de la generosidad de Amancio Ortegas. Deje. Ya nos pagamos nosotros las máquinas. Pagar impuestos es lo mejor que podemos hacer para darle la cara a esta gentuza. Y Francisco Hidalgo dice: Amancio Ortega no conquista sectores estratégicos, los coloniza con dividendos. Se refiere a esto que acaba de ocurrir, que se convirtió en el principal accionista privado de Red Eléctrica. Ya no necesita una silla en la sala donde se decía el futuro energético de España. Le basta con poseer la mesa, las luces y probablemente el enchufe. Porque en este país el capital no solo influye, dicta, firma y factura. Y si un día nacionalizan algo, tranquilo, ya lo habrá comprado en rebajas, con ticket regalo y opción de devolverlo si no combina con su fondo de inversión. Totalmente de acuerdo. Para el día de mañana me gustaría preguntaros sobre el asunto del sabotaje. ¿Qué pensáis? Con todos los elementos que hemos visto, ¿pensáis que es posible que haya sido un sabotaje? ¿Pensáis que es posible que haya sido preparado? ¿Qué pensáis del vice Pérez diciendo que ellos quieren sabotear trenes de Renfe? Y además, con el Partido Popular utilizándolo de una manera tan ruin, diciéndonos que todo es un caos desde que gobierna Sánchez, aprovechándose de todo lo ocurrido. Y sobre lo demás, lo que queráis. Si queréis el novio de Ayuso, si queréis lo de la censura de las víctimas de la Dana en las Cortes Valencianas, sobre la no imputación de Juan Carlos I o sobre la reducción de la jornada laboral, os leo encantado. Ya sabéis, una R, 2 puntos y vuestra respuesta. Y hasta aquí ha llegado nuestro capítulo de hoy. Hoy es martes 6 de mayo. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En
Clave Barroso.